Hace aproximadamente un año, encuestadores del INEC tocaron a su puerta para elaborar el censo 2011. Esta investigación reveló que las personas con discapacidad representan el 10,5% del total de la población costarricense, el doble que hace 10 años. Para ahondar en este tema nos acompaña un representante del Instituto Nacional de Estadística y Censo, don Eugenio Fuentes, y a don José Blanco, de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Don Eugenio, tal vez empezamos con usted hablando de la elaboración de este censo. ¿Por qué se incluyó el tema de discapacidad en el año pasado en esta investigación? Bueno, el tema de discapacidad es importante en términos de cumplimiento de derechos humanos, también todo lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, poblaciones históricamente excluidas de todos los beneficios posibles del desarrollo. Entonces, en realidad no es un tema que sea nuevo en este censo, sino que tiene un enfoque realmente novedoso que se diferencia mucho del enfoque que se utilizó en el censo del año 2000. En este censo podemos ver diferentes categorías en el cual se agrupó a las poblaciones con discapacidad. ¿Cuál fue el concepto que se utilizó de discapacidad para poder desarrollar la investigación? Bueno, hay recomendaciones internacionales como el Grupo de Washington, que también trabajamos con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que es el enfoque de la funcionalidad, porque la discapacidad no está siempre en las personas, sino que es el ambiente el que genera discapacidad. Entonces, por ejemplo, para citarle una de las categorías está que si Ana tiene limitación permanente para caminar o subir gradas. Esas gradas pueden ser las gradas del bus, las gradas de la casa, las gradas de un edificio, ¿verdad? Pueden ser múltiples variables que ahí la persona puede reflejar qué discapacidad tiene, ¿verdad? Tal vez si me permite complementar, compañeros. En el 2001 la Organización Mundial de la Salud sacó la clasificación del funcionamiento y la discapacidad, la CIF, que viene a superar cualitativamente las versiones anteriores de clasificadores. Y en el 2008 Costa Rica ratifica la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. La definición de discapacidad que se utiliza en el censo 2011 es justamente la de CIF y la de la Convención, en el que la discapacidad no es una cuestión de la persona, ¿verdad?, que tiene la deficiencia, sino que es una consecuencia de la limitación de la persona con el entorno que le es inaccesible, ¿verdad?, y que le limita la participación. Y ese fue el concepto que se utilizó. Tengo entendido que el Consejo también participó en el desarrollo del censo 2011. ¿Cuáles fueron los aportes de esta institución para que pudiera garantizarse el tema de discapacidad? Sí, en realidad, bueno, desde el 2009 más o menos que se empezó, porque el censo estaba para el 2010, ¿verdad? Desde el 2009 se inició con unos talleres que convocó el INEC. Fuimos nosotros como institución rectora en discapacidad, pues también fueron representantes de organizaciones, de diferentes organizaciones de personas con discapacidad particulares, representantes de diferentes instituciones, inclusive de la Asamblea Legislativa. Recuerdo que estuvieron en ese primer taller y a partir de ahí se inició ese proceso, que creo que solo nosotros quedamos al final un poco, ¿verdad? En realidad fue un acompañamiento técnico básicamente, ¿verdad? Obviamente nuestra expertise no es censos, el ente rector en la materia pues es el INEC, pero nuestra expertise sí es en discapacidad, ¿verdad? Y desde esa perspectiva pues brindamos el aporte técnico en el área de discapacidad para que estuviera de acuerdo a los paradigmas nuevos, ¿verdad? Que en realidad no son tan nuevos, pero bueno, paradigma de derechos humanos, que en el caso de la discapacidad sí es más nuevo, ¿verdad?, el enfoque. Y pues básicamente ese fue nuestro acompañamiento. Y volviendo a la implementación de lo que fue este censo, ¿qué adaptaciones tuvo que realizar el INEC para llevarlo a cabo? Bueno, hay que tomar en cuenta que tal cual se hizo con el proceso de la temática de discapacidad, se trabajaron otras temáticas como afrodescendencia, indígenas, ¿verdad?, diversos temas como género, pobreza, etcétera. Pero dentro de lo que se planteó por medio del censo fue una campaña de lenguaje inclusivo, una campaña ¿verdad?, que también el Consejo nos respaldó en ese sentido, ¿verdad?, de involucrar ¿Como capacitaciones a los encuestadores? No, sino en la campaña. Campaña publicitaria, igual, sí.
Y igual no solo con el cuestionario, sino que también con todo el manual, todo el proceso de capacitación. Había que capacitar prácticamente simultáneamente 35,000 personas en todo el país. Entonces, bueno, el censo con el proyecto estadístico más grande que tiene cualquier estado es sumamente complejo. Entonces, los esfuerzos han sido muchos para muchos temas, ¿verdad? Entonces, en el tema de discapacidad, bueno, una parte importante es cómo ya se revela en los resultados de pasar de prácticamente un 5% en el censo de 2000 por el enfoque que había de enfermedad, ¿verdad? O un enfoque muy médico, a un enfoque de funcionalidad de este censo, que prácticamente es ¿verdad? Pasa de un 5% a 10,5%. Ha sido un trabajo entonces en conjunto de ambas instituciones. Claro, y así se ha hecho con otros muchos temas también. Ahora, ya que tenemos los datos ya listos, desde el Consejo, ¿cuál ha sido el cambio que han visto en todo esto, en lo que ha revelado el censo? ¿Cuál es, desde tal vez investigaciones anteriores o algún otro tipo de información que se tenía sobre la población con discapacidad y ahora lo que tenemos con este censo 2011? Bueno, primero es que los datos que se tenían, los únicos datos que se tenían de carácter oficial eran los del censo del 2000. Y como les decía compañero, por la metodología que se empleó, ¿verdad? Inclusive por el tipo de clasificación que se usó y el marco teórico o conceptual que se utilizó, eran datos que para nosotros revelaban un subregistro muy importante. Por lo tanto, no eran datos que pudieran ser muy útiles para la toma de decisiones de política pública. Con los datos que revelan el censo del 2011, esa información sí va a ser muy útil para la toma de decisiones de política pública. Recientemente estuvimos presentando la política pública en discapacidad al país y justamente los datos del censo van a servirnos ahora como para ratificar diagnósticos, ¿verdad? Para ratificar áreas en las que hay que fortalecer las acciones. Se está en el proceso de implementación, de elaboración del plan de acción de la política pública y la información del censo, por lo menos esta preliminar, ya nos brinda pues un panorama muchísimo más real del que podíamos tener antes. Inclusive, vea que se acerca muchísimo más también a los parámetros internacionales. La Organización Mundial de la Salud, a través de la última encuesta que hizo, que nos lleva al Informe Mundial de la Discapacidad, habla que el 15% de la población mundial es población con discapacidad. Obviamente hay una brecha muy grande de pensar que en Costa Rica solamente había un 5%. Ya cuando hablamos de un 10,5 estamos muy cercanos a los parámetros mundiales. Creemos que esta información, una vez que ya podamos tener acceso a la base de datos completa y poder hacer todas las correlaciones de variables que es necesario hacer, vamos a poder entonces tener información mucho más completa, ¿verdad? Para poder determinar una hipótesis que se maneja mucho, que es la correlación pobreza y discapacidad. Bueno, vamos a poder determinar, por ejemplo, cuánta población en pobreza con discapacidad hay en el país, ratificar esa información, identificar lugares geográficos en los que hay mayor prevalencia de la discapacidad, ¿verdad? Y justamente como el enfoque es el de CIF y el de la convención, empezar a trabajar ya no en la rehabilitación de las personas, sino en la accesibilidad de los entornos, que es donde habría que enfocar las decisiones de política pública. Claro. Eugenio, rápidamente, la información del censo 2011 está disponible para todo el público en general. ¿Cómo pueden acceder a ella? Bueno, pueden acceder en la página web del INEC, en www.inec.go.cr. También pueden visitar el centro de información. Ya con la base de datos ya pueden hacer cualquier cantidad de cruces, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que las personas de 7 a 18 años que tienen discapacidad, el 17,8% no asiste a ningún centro de estudio, por ejemplo. ¿Verdad? Como el sistema puede ser también excluyente, se puede analizar seguro social, entre mayor sea la edad, mayor porcentaje de población con discapacidad, mayor cantidad de discapacidades. Incluso se puede obtener información de cuántas discapacidades hay personas que tienen 7 discapacidades, ¿verdad? Hay mucho que hacer, en este tema y que vamos a implementar. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y ojalá que digamos que este censo tenga sus repercusiones en pro de esta población con discapacidad.